¿Cuántos trajeron fe? Como que muy poquitos, ¿no? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos trajeron fe? Acuérdense que la fe es lo que nos conecta con lo sobrenatural de Dios. Dios es un Dios que está por encima de lo natural, y la única manera de nosotros conectarnos con las cosas sobrenaturales es a través de la fe. Así que abra, si trae alguna Biblia, ábrala, si no lo vamos a proyectar ahí, y active su fe. Eso es más importante que otra cosa. Active su fe. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Voy a tratar de compartirle una versión muy rápida de mi testimonio. Ayer quedé de que lo íbamos a hacer hoy y lo vamos a hacer. Le digo muy rápida porque es un poco extenso, pero vamos a tratar de resumirlo. Ahí está, mire, ahorita lo vamos a leer ahí. Le voy a platicar cómo fue que llegué de la Policía Federal. Yo soy egresado de la primera generación, les platicaba a los que estuvieron ayer, la primera generación de la Policía Federal Preventiva en 1999, cuando se llamaba PFP. Luego fuimos cambiando de nombre, de uniforme, y bueno, hasta este tiempo de ahora que estamos ya casi completamente desaparecidos. Y pues el ejército se está encargando de muchas funciones en las carreteras y esos lugares. Así que le voy a compartir algo de lo que yo viví, cómo fue que llegué de Policía Federal a la Policía Celestial. Actualmente dirijo una organización de cerca de 17,500 policías cristianos en el país, de policías que temen a Dios, que honran a Dios y que saben que necesitan de Dios para poder hacer su función de diferentes órdenes de gobierno. Pero antes de eso quiero leerle esta palabra porque tiene que ver con algo que le voy a compartir. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. ¿Nos es qué? Ok, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. ¿Qué se le cayó? Vamos a volver a leer esa parte todos a las 3. ¿Listos? 1, 2, 3. Se le cayó el hacha en el agua. Otra vez. 1, 2, 3. Se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Eso lo vamos a usar un poco más adelante. Voy a tratar de no caerme. Ayer no me caí, yo espero que hoy tampoco. Y esa escritura la vamos a usar un poco más adelante. Así que yo quiero que ponga atención a algo que le voy a compartir muy rápido. Yo nací en un hogar tradicional, y cuando digo tradicional es porque hoy en día la familia ha estado muy distorsionada, han estado atentando contra la familia, muchas leyes, muchas cosas. Pero el hogar tradicional está compuesto por un papá, una mamá y a veces hijos, 2, 3, 4, 1. Nosotros éramos 3 hijos de papá y mamá. Mi hermano mayor, que acaba de fallecer hace un mes y medio, él me llevaba 3 años, yo en medio, y una hermana menor. Y yo quiero decirle algo que es muy importante. Yo crecí en un hogar en el que se creía en Dios. Yo no le puedo decir que yo crecí sin saber que Dios existía. Yo crecí creyendo en Dios. Sin embargo, no crecí creyéndole a Dios. No es lo mismo saber que Dios existe a saber que Dios existe, pero que tiene un plan específico para cada persona. Así que yo sabía que Dios existía, pero yo no sabía que Dios tenía algo especial para mí. Y regularmente con mi familia acudíamos a la iglesia tradicional. Normalmente tenemos una herencia de religión. Fuimos de una religión porque mis padres fueron de esa religión, porque mis abuelos, porque sus papás de ellos. Y entonces se fue heredando esto, y de manera tradicional acudíamos a la iglesia. Entonces yo sabía que Dios existía, pero no sabía que Dios tenía un plan específico para mí. De hecho, cuando íbamos a la iglesia, yo quiero decirle que
para mí de chico era un tormento asistir a la iglesia. Yo me acuerdo que la parte que a mí más me gustaba era cuando el que estaba hasta enfrente, yo eso me acuerdo mucho, que había alguien hasta enfrente con unas vestiduras muy bonitas y él de pronto decía: levantemos el corazón, y todo el mundo contestaba: lo tenemos levantado hacia el Señor. Y luego decía: es justo y necesario, y no sé qué cosa. Y al final decía: démonos un fraternal y caluroso saludo de paz. Cuando todo el mundo se empezaba a dar la mano, yo decía: estamos a punto de irnos, esto ya va a terminar. Y yo me sentía bien, porque yo decía: ya acabó el tormento. Era lo que más esperaba yo, que el hombre aquel dijera. Yo luego le decía: lo tenemos levantado hacia el Señor, y demos gracias a Dios, damos gracias, y es justo y necesario, y todo esto. Entonces, porque salíamos, nos íbamos en familia a comer a veces. Mi papá trabajaba para el gobierno federal, aunque no era policía federal, y él tenía una buena posición económica. Yo recuerdo que esa posición económica a mi papá pues lo llevó a ser un poco, podemos llamarlo así, como soberbio, pudiera ser, como altanero, tal vez, algo como que su capacidad económica y su capacidad de relación le daba el poder realizar muchas cosas. Entonces, una de las cosas que nos infundió a sus hijos era la violencia, y no tanto que nosotros viéramos que él era violento con mi madre o alguna cosa así, sino que él quería que sus hijos fueran violentos. Él hacía que sus hijos se pelearan. Los hijos, para ser hombres, tenían que ser buenos peleoneros. Y yo me acuerdo que ¿por qué le digo esto de su capacidad? Porque desde chico yo me la pasaba peleando, y recuerdo que para terminar la primaria la terminé como en 6 primarias. Entonces sí, porque me iban corriendo de una primaria a otra, y como mi papá tenía buenas relaciones y tenía una buena posición económica, pues si me corrían de la primaria por pelearme, mi papá casi me premiaba, decía: no hay ningún problema, no me disciplinaba, y me pasaba a otra escuela. Y yo crecí pensando que la violencia pues era algo bueno, al grado que obviamente también la secundaria pasó una situación similar. En la prepa solo me corrieron de una, y a esa misma me pudieron regresar después. Cuando llega el momento que yo tengo que estudiar una carrera universitaria, yo no quería pues ya como entrar a una carrera de oficina, alguna ingeniería, alguna cosa, que mi papá era ingeniero agrónomo. De hecho, él trabajaba para Banco de México, y yo decía: yo no puedo estar así como él. Entonces, en aquel tiempo yo hice exámenes para la Policía Federal de Caminos. En el momento que cambia de nombre, ayer yo le platicaba en la cena que tuvimos de Honrando a los Valientes. ¿Cuántos estuvieron en esa cena? Levante su mano, por favor. Déjame saber. Qué bueno que hay gente que estuvo ahí. Yo le decía: en el tiempo que yo entré a la escuela de la Policía Federal, nuestras patrullas no eran como las de la Policía Federal. Ahora, bueno, ya no existen, pero nuestras patrullas solo eran blancas con negro, y por lo general solamente estábamos en las carreteras, en los aeropuertos o en los puertos, en esos lugares. Era un uniforme muy diferente, que era beige con verde. ¿Cuántos se acuerdan de ese uniforme? Usted es situación de riesgo ya. Está en una población de riesgo por su edad. Es un uniforme, era un uniforme muy bonito, tenía una franja verde aquí, y era una policía muy respetada, la Policía Federal de Caminos. Cuando usted veía un policía federal de Caminos, se veía su presencia, se veía diferente. Yo recuerdo que yo entré a los 17 años con una carta de exclusión por el tema de mi edad que pude conseguir, y entro a la escuela. Me costó muchísimo lograr quedar en la escuela. Hicimos examen 10,300, quedamos 1,200, nos graduamos 600, porque ese era otro problema. Un problema era entrar y otro problema era salir, poderse graduar de ahí. Pero la verdad es que me gustaba la escuela. Fue un año internado, un año de prácticas. Cuando por primera vez a mí me entregan ese uniforme, yo me pongo mi uniforme beige con verde, mi placa de pecho, mi nombre y mi fornitura. Obviamente hace 20 y tantos kilos y 40 y tantos años, no es cierto, hace 20 y tantos años y 40 y tantos kilos. Yo, en cuanto me puse uniforme, yo dije: yo quiero ser un policía diferente. Yo quería ser un policía que cambiara la historia de la policía en el país, porque yo sabía de muchas situaciones que sucedían en la policía, y no necesariamente estoy hablando de situaciones relacionadas con corrupción o eso, ¿no? Sino cosas difíciles para los policías. Entonces, yo me acuerdo que yo me iba uniformado a muchos lugares, aunque no estuviera trabajando,
porque yo quería que la gente supiera que yo era un policía federal de caminos. Yo me sentía orgulloso de mi uniforme. Me iba al súper y me ponía el uniforme para que la gente me viera uniformado. Y empecé a hacer mucho trabajo policíaco. Yo recuerdo que hasta la fecha, mire, porque estamos colaborando con el gobierno nuevamente en el área de seguridad, pero hasta la fecha yo tengo algunos récords de aseguramientos que no han sido rotos todavía, de detenciones de drogas, que muy importantes en vuelos comerciales, muchas cosas. Hice muy buen trabajo policíaco, al grado que a los 19 años a mí me hicieron comandante en la policía. No me dieron en ese tiempo porque la ley no lo permitía el grado, pero me dieron el encargo. Entonces prácticamente yo he sido el comandante más joven en la historia de la Policía Federal. Y yo estaba joven y entonces me voy a una comandancia, empiezo a trabajar bien duro, empiezo a hacer un montón de trabajo policíaco bueno, me hago un policía muy conocido, tuvimos algunos enfrentamientos, pero llega un momento en el que, cuando todavía los carteles de la droga no existían como existen ahora, que fulanos, que sutanos, que los que se llaman así, que los que se llaman asá, yo estaba de comandante en un cierto lugar, en un aeropuerto, y llega un grupo de gente en camionetas, un grupo de gente armada, y recuerdo que yo estaba parado afuera y se bajan de las camionetas esa gente armada y me dicen, prácticamente me dijeron: ¿quieres estos dólares o balazos? Me dijeron: dólares o te llevamos. Y era porque yo me fuera de ese lugar donde yo estaba parado, nada más. Y tengo que decirle que no tengo ningún balazo en el cuerpo, gracias a Dios, ni pienso tenerlo. Entonces agarré los dólares. Y ese día yo no, mire, yo le voy a decir algo, yo no agarré, no hay un solo usuario en una carretera que le pueda decir que a mí me dio 500 pesos, que me dio 1000 pesos porque no le hicieron infracción o porque lo dejara pasar con algo. Ese día, ese dinero que yo recibí fueron cerca de 300 o 400 mil dólares por no ir a trabajar. Y obviamente alguien me puede decir ahorita: ¿y a poco si hubiera conocido a Dios hubiera agarrado los balazos? Ni que fuera yo menso. Pero le voy a decir algo. Cuando se presenta una tentación, yo no sé qué hubiera pasado, pero si yo hubiera tenido la relación que yo tengo con Dios ahora, si yo hubiera tenido a Jesucristo como mi Salvador, no sé qué hubiera sucedido. Pero lo que sí sé es, cuando hay una tentación, juntamente con la tentación, Dios nos da una salida. Y hubiera habido una salida, pero yo no conocía, yo no sabía la salida. Entonces agarré el dinero, me fui a mi casa, y todos los planes que yo tenía, todo lo orgulloso que yo me había sentido de ser un buen policía en aquellos años, se vino abajo. Ya no me quería poner el uniforme. Ahora yo quería que esta gente me volviera a hablar. Como a los 15 días me hablaron y me dijeron: no vaya a trabajar, comandante, otra vez. Y obviamente yo sabía que algo malo estaba pasando, ¿no? Entonces me volvieron a dar otra cantidad de dinero igual. Llegó el momento en el que le digo, yo ya ni el uniforme me ponía. Y llegó el momento en el que yo me puse a pensar: bueno, si yo, por no ir a trabajar, estoy ganando estas cantidades de dinero. Imagínense, yo tenía en aquel tiempo como 20 años, más o menos. Estoy hablando de hace 22 años. Ahorita, aunque parezca de 60, tengo 42. Entonces yo me puse a pensar: si yo estoy ganando esto por no ir a trabajar, ¿qué tal si yo hago lo que ellos están haciendo? Y entonces me quité mi camisa de policía, de servidor público, y me brinqué al lado de la delincuencia. Y empecé a comprar droga en Centroamérica y le empecé a mandar para Europa. Empecé a mandar droga para allá. Y no le estoy hablando que estaba comprando 1 gramo de droga o 1 kilo de droga. Empecé a hacer un montón de cosas muy malas. Y lo peor del caso es que esas cosas malas me salían bien en ese momento. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo así es, te da cuerda y de pronto ¡zum!, te suelta y te deja. Y entonces yo empecé a juntar tanto dinero que empecé a perder los pies completamente de la tierra. Imagínense, yo tendría 20 años, estaba soltero, joven, guapo y con dinero. Me perdí. En alguna ocasión yo estaba viajando por Europa, y mire, gracias a Dios ahorita ya ha sido diferente, porque ahora que he servido a Dios he podido viajar a Europa
en un plan diferente, he podido llevar a mis hijas, a mi familia, a visitar, a pasear, a servir al Señor allá. Pero yo estaba viajando en algunos países de Europa. Yo conozco Francia, Holanda, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, muchos países. Y yo estaba viajando para ver cómo conectaba para que llegaran envíos míos allá. Y le repito, no existían los carteles de la droga como existen ahora. Yo solito hacía esas cosas. Yo tenía un grupo de amigos míos, decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y en alguna ocasión que voy a Italia, usted sabe que en Italia está la máxima sede de la Iglesia Católica. ¿Cuántos saben eso? Que ahí está el Vaticano. Le estoy hablando de lo que yo viví. Esto que le estoy diciendo no es ninguna mentira, por si alguien dice, ya me va a empezar a echar a mí. No. Yo voy al Vaticano y yo compro una bendición papal. Yo pagué 75 euros por una bendición papal. En ese tiempo estaba Juan Pablo II todavía, creo. Y es un certificado que tú compras, por si no sabes, y te lo mandan de allá, no te lo dan en el momento, porque se lo tienen que pasar al Papa para que lo bendiga. Y le compré a mi familia, que fue lo peor, porque le puedes comprar a tu familia también. Y viene la foto de Juan Pablo y dice: Su Santidad otorga la implorada bendición apostólica a Leonel Guillermo Prieto y familia y tal. ¿Y por qué? Porque lo que yo te digo, yo crecí creyendo que Dios existía, pero no sabía que Dios tenía un plan conmigo. Entonces imagínese usted, yo andaba traqueteando allá en Italia, y yo andaba viendo al Papa, según yo, porque yo era muy buen muchacho. Cuando me llega mi bendición papal a México, porque ya te la mandan, yo recuerdo que yo sentí que traía ahora como una charola para pecar. Yo ya me había salido de la policía, yo había renunciado a la policía, y yo traía una charola para pecar porque yo había ido a ver al Papa. Y entonces, pues yo, como no hacía nada en México, como yo no cometía delitos en México ni nada, pues yo no tenía ningún problema. Al final de cuentas, Europa pues a mí no me interesaba más que para ganar dinero. Y entonces, pues ahí empecé a perder más el piso, empecé a lastimar a muchísima gente. Y a lastimar me refiero no solo físicamente, sino emocionalmente. Primero a la gente más lejana, después otro círculo más cercano, y después empecé a lastimar mucho a mi familia. Yo creía que yo podía gobernar la vida de mi hermano, de mi mamá, porque como yo les daba dinero, yo decía: no te puedes vestir así, no debes hacer esto. Y ellos ya no se querían ni acercar a mí. Yo era una persona muy desagradable por el estrés que yo generaba. Ya ni siquiera les decía yo dónde andaba. Y yo recuerdo que físicamente también, uno de mis mejores amigos, con el que yo crecí de niño, este amigo, cuando yo me había ido a la Federal, él se fue a otro lado. Este amigo no era narcotraficante, no era policía. Y un día yo lo busco y él no tenía una posición económica muy buena. Y yo le digo: oye, yo te quiero ayudar. Y yo lo llevé y le compré una camioneta a la agencia. Yo recuerdo, le compré un carro y lo traía ahí conmigo. Y un día, pero fíjese la maldad que yo tenía, le digo: necesito que vayas a Lima. ¿A dónde Lima? Le digo: a Lima, Perú. Y vas a platicar con unas personas allá, vas a hacer esto. Yo lo estaba mandando a hacer un trato de drogas a Centroamérica. Y él obviamente le dio miedo. Él dijo: no, yo no voy a ir a eso, yo no puedo ir a eso, porque él nunca había estado metido en eso. Le dije: pero te voy a pagar bien. Entonces yo me enojé tanto que yo mismo con mis propias manos lo amarré, lo enteipé y lo aventé en una alberca para torturarlo y ver cómo se moría. No lo maté, gracias a Dios. Y yo lo estaba ahogando. Yo recuerdo que se le reventó la frente, las venas de aquí. Y yo le decía: por no querer ir, nada más por eso. Imagínense qué endemoniado estaba. Gracias a Dios no lo maté, lo saqué y lo dejé ahí. Ya le pude pedir perdón a ese amigo. Ahorita le voy a platicar toda la historia. Entonces, pero para que se dé una idea del tipo de persona en el que me había convertido. Y recuerdo que ya no me gustaba estar en México. Me iba para España, me quedaba allá. Decía: no, pues ¿para qué me quedo en México? ¿Qué estoy haciendo ahí? Y en alguna ocasión, voy a tratar de resumir todo para poder llegar a esta palabra que es muy importante y tiene que ver con el testimonio. En alguna ocasión, un grupo de amigos me dice: vamos a viajar a Guatemala, vente para acá. Yo vuelo a México. Iban, si mal no recuerdo, iban a inaugurar unos casinos o algo así, estos amigos. Era gente bien. Entonces yo voy para Guatemala, viajo con ellos, anduvimos gastando 3 días, septiembre del 2007 más o menos fue. Y recuerdo que 3 o 4 días, cuando venimos de regreso, en el aeropuerto se acerca un grupo de policías guatemaltecos con otros policías que estaban vestidos como guatemaltecos, pero no se veían como policías guatemaltecos, porque se veían güeros, altos, pero con el uniforme de Guatemala.
y nos dicen: ¿les podemos hacer una revisión? Nosotros dijimos sí. Yo tengo que decirle que yo rara vez me acerqué a droga. Lo más, ya al final ya no me acercaba ni al dinero. Lo más que hacía era que pedía que me trajeran $10,000 para yo traerlos conmigo en mi bolsa, por si tenía que gastar o algo. Pero yo no me acercaba a droga, ni a dinero, ni veía nada de eso. Entonces yo no tengo ningún problema. Y entonces resulta que nos pasan a hacer una revisión. A mis amigos nos pasan en un cuarto, y a mis amigos los sientan aparte. Eran tres o cuatro amigos, los sientan aparte, y a mí enfrente de ellos, en otro sillón. Y les empiezan a preguntar cosas a ellos. Empiezan a decir: ¿tú a qué te dedicas? Y uno le dice: yo tengo una empresa blindadora, creo que tengo una blindadora de autos. Y otro le dice: no, pues yo soy abogado y soy el dueño de tal despacho, un despacho famoso. Y miren, en ese momento yo pensé dentro de mí: a lo mejor estos cuates traen algo y yo no sabía, ¿no? Yo dije: ya les cayó aquí la voladora, como decimos los policías. Y de repente, de que están hablando, llega un policía que se veía que tenía más grado que los otros y dice: ustedes ya se pueden ir, hablando un español medio mocho, pero con él vamos a platicar un poco más. Y me señala a mí. Esa platicada un poco más duró cerca de 18 meses en 8 prisiones federales diferentes de los Estados Unidos. En ese momento la agencia antidrogas de Estados Unidos junto con el ICE me estaba deteniendo por narcotráfico internacional. Me pasan a un escritorio y me dice este americano: ¿sabes por qué estás aquí? Yo le digo: porque me vas a revisar, ¿no? Y él pega en el escritorio, ¡paz! Y dice: tú eres un narcotraficante mexicano y te estamos buscando desde hace tiempo. Hoy recibimos una llamada, hace un día recibimos una llamada de que andabas aquí en Guatemala y venimos y tenemos ya días monitoreándote. Así que en el momento que él me está diciendo eso, él saca un sobre y de ese sobre saca una foto. Esa foto era una foto que yo tontamente, o en mi ignorancia, o en el mundo con el que yo caminaba, en una Navidad me había tomado ven que ponen Santa Clauses, así como el Santa Claus para que los niños se tomen fotos. Me había tomado con una persona que era un narcotraficante famoso mexicano, viejo. Yo andaba con él y le dije: mira, vamos a tomar una foto. No, ¿cómo crees? Fotos. No, sí, el Santa Claus, espíritu de la Navidad y no sé qué. Y entonces yo convenzo a ese señor de tomarse una foto y él me dice: pero yo me quedo la foto. Y nos tomamos una foto con el Santa Claus, ahí sonriendo. Pero resulta que ese señor tenía a alguien infiltrado en su organización o no sé qué, y sacó la foto y le dijo: este es un policía federal que es amigo de él y le arregla cosas seguramente en México. Cosa que no era verdad, porque yo en México no hacía nada. Y entonces ese hombre, al tiempo que me dice que soy un narcotraficante, saca la foto y tienen a ese señor tapado y está el Santa Claus y estoy yo. Obviamente cuando yo veo la foto yo ya sé por dónde va la cosa. Y me dice: ¿con quién estás aquí en esta foto? Yo todavía con mi soberbia le digo: con Santa Claus. Sí, no, y sí se lo dije, pues con Santa Claus. Y ese se enoja más y dice: no, ¿quién está ahí tapado? Le digo: pues destápale, porque no recuerdo, no me acuerdo de esa foto. Yo sí me acordaba. Ya cuando le destapa yo le digo: no, ese es un señor que vende celulares, que tiene empresas de agencias de carros, hoteles y no sé qué. Pues el señor un día lo vamos a agarrar y no sé qué. Empieza a decir: yo sé que usted no es nada chismoso y no quiere saber quién era el señor y no le conviene tampoco, ¿verdad? Pero bueno, entonces le digo: ya no te voy a decir nada, ya no te voy a decir nada, porque tú ni siquiera eres Interpol, porque me doy cuenta que trae un gafet que dice Embajada de los Estados Unidos y era de la DEA. Le dije: tú no eres Interpol y yo no tengo una orden de arresto internacional, así que ya no te voy a decir nada y me quiero ir a mi país. Entonces yo ya me puse más y me dice: ¿cómo sabes de eso? Le dije: porque yo soy policía. Le dije: no, pero que no sé qué. Entonces le dije: ya no voy a hablar nada. El caso es que en ese momento me suben en un avión, eran yo creo que las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y me llevan derechito a Houston, Texas. Y ahí en Houston me presentan en una corte. Me bajan de ahí con un chaleco y como si fuera un peligroso delincuente, con cámaras y no sé qué tanto, y me llevan a la corte rápidamente. En la corte me leen cargos y me empiezan a acusar de un montón de cosas que yo no había hecho, y otras que sí había hecho no me las dicen, porque obviamente me estaban relacionando con esta persona, con este personaje. Y yo empiezo a escuchar todo lo que se me acusa, y usted importó y hizo y Estados Unidos y nada. Yo decía:
Estados Unidos nunca hice nada. Yo venía a Las Vegas a gastar dinero y me regresaba. Y pues yo estaba ahí callado, todo asustado, porque pues mi familia no sabía dónde yo andaba ni nada. Cuando termina de leerme los cargos, la juez me dice: usted va a enfrentar una sentencia mínima de 25 años o cadena perpetua, dice. Pero el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica hará todo lo posible porque usted no vuelva a salir a la calle. Me dice: ¿está usted entendiendo lo que le estoy diciendo? Yo estoy ahí parado en frente de la juez y le digo: sí. Pero yo no entendía nada. La verdad es que yo estaba como en shock. Después de que me llevan a la corte, agarran y me llevan a la cárcel. Ahora el policía federal, el que había metido mucha gente a la cárcel, ahora estaba yendo a la cárcel. Me llevan a la cárcel, me quitan mi ropa, me ponen mi uniforme de preso, me meten en una celda y me violan. No, no es cierto. No, pero es que están todos muy callados, pues tengo que decirle algo. Pero cómo extraño a mi compañero de celda. Espero que ya salga. Entonces, no, me ponen el uniforme y me dicen: ¿ya quieres pasar? Mire, yo todavía le dije, fíjese, yo todavía le dije, recuerdo que le dije al del Buró Federal de Prisiones, le dije: sí sabes que yo fui policía federal en México, ¿verdad? Y me dice: sí, sí sabemos, tenemos tu expediente. Le dije: ¿me vas a meter a la población? Yo decía: ¿me van a hacer algo ahí? Sí, no pasa nada, que no sé qué. Entonces me pasaron, me dijeron: aquella es tu celda. Me señaló la celda 108. Lo que le voy a decir es cierto, todo lo que le estoy diciendo es verdad. La celda estaba, haga de cuenta, de aquí a donde termina el salón. Me ponen mi uniforme y me dan una mochilita donde viene otro uniforme. Si alguien ha estado preso en Estados Unidos va a saber que esto es cierto. Viene otro uniforme, viene un cepillito de dientes, viene un vasito, una pastita. Parece que están jugando a las comiditas, a cosas chiquitas. Y yo traigo mi de este y me dice: aquella es tu celda. Y yo voy caminando para la celda. En verdad yo sentí que caminé de aquí a Monterrey. Me pesaban los pies. Cuando yo iba pasando, los presos aquí al lado me empezaban a gritar cosas. Me empezaban a decir: échalo para acá, te lo cambio por 2 sopas. Y yo lo que quería era llegar a la celda que me habían señalado. Cuando llego a la celda, me meto y se mete un grupo de presos atrás de mí. Obviamente yo asustado y yo sí pensando: me van a hacer algo. Me pego con mi maletita a la pared y está la litera aquí. Los presos están de frente y me dicen: ¿de dónde vienes? Le digo: pues me traen de Guatemala, pero soy mexicano. ¿Por qué vienes? Pues me están relacionando con fulano, en tal caso, esto. Y pasa algo bien chistoso, que los presos en ese momento se convierten como en abogados y en jueces. Y dejan de ser presos y dicen: le van a dar 30 años, le van a dar 25. No, aguante que a fulano le dieron 40 y no sé qué. Y empiezan a repartir años como si fueran dulces. Y yo estoy con mi maleta aquí todo asustado, viendo lo que me están diciendo. Y me dicen ellos: no, pues acostúmbrate que esta es tu casa, aquí estamos y nosotros somos los paisas. Me acuerdo que me dijo: nosotros aquí corremos los penales. Yo no sabía ni qué era corremos ni nada de eso. En lo que yo estoy hablando con ellos, llegan 2 presos que no venían con ese grupito y se meten. Esos presos eran ya adultos mayores. Ya estos presos ya se veían más ancianos, algo así como el pastor Alejandro, más o menos. Y entonces ya le pegué con todo, es cierto, ¿no? Y entonces me piden la maleta y empiezan a tender la cama. Fíjese lo que le voy a decir: las prisiones federales en Estados Unidos son uno de los lugares de más orden y respeto que hay en el planeta. Usted no puede pararse de una mesa sin antes tocar, que significa con permiso, cuando terminas de comer. Tú no puedes hablar con otro preso sin antes decirle dispensa o disculpa. Tú no puedes hacer pipí parado. Y al menos en esa prisión, y es una prisión de hombres, porque si salpicas la taza o algo te golpean. Entonces había una manera para tender la cama. La cama tiene que tener un doblez, tiene que esto, o sea, todo tiene que estar igual. Entonces yo no sabía esa manera. Estos presos ancianos vienen y agarran mis cosas y empiezan a tender la cama. Mientras yo sigo hablando con los otros, terminan de tender la cama y dejan, me voy a tener que estar moviendo, porque no puedo estar en un lugar solo. Y dejan las cosas en un locker que había ahí y me entregan la maleta, la bolsita. Esa es una bolsita como de malla, y me dicen: Dios le bendiga. Cuando me la entregan y me dicen Dios le bendiga, los otros que están ahí, que no vienen con ellos, hacen así,
como diciendo, no les hagas caso. Y entonces ya me dicen, bueno, aquí vamos a estar, acostúmbrate, esta es tu casa, cualquier cosa aquí andamos. Y se salen. Y yo me salgo a caminar y yo me salgo pensando muchas cosas. La primera era que esa no era mi casa. Yo digo, ¿cómo esta no va a ser mi casa? Mi casa está allá afuera. Pero ¿sabe qué pasó? Yo caminé no sé cuánto rato, y en lo que yo estoy caminando yo veo presos que literalmente estaban acostumbrados a estar ahí y que decían que era su casa. ¿Sabe dónde están esos presos? Y iban en casos menores que el mío. ¿Sabe dónde están? Ahí. ¿Y sabe qué problema está sucediendo hoy en el reino de Dios? Que hay un montón de gente que ha entregado su vida al Señor, pero están acostumbrados a lo mismo. Me van a dejar solo, como que no me oyeron. Sí. Sí, hay un montón de gente que está acostumbrada a seguir viviendo la misma vida, batallando con el mismo pecado, la misma lucha. Usted y yo tendríamos que tener luchas diferentes, porque vamos a tener luchas, pero no la misma todo el tiempo. Porque no es bíblico estar acostumbrados a lo mismo. Bueno, ya cuando me muera, allá cuando esté con el Señor. ¿Sabe que hay gente que se acostumbró a vivir con una enfermedad que no tiene que vivir con ella, y hoy Dios la va a sanar? Dele un aplauso fuerte a Dios. Y le voy a decir por qué no es bíblico. Yo no sé tú, pero mi Biblia dice que la misericordia de Dios, no me interrumpa y lo pone ahí, por favor. Gracias, hijo, ya sabes. Sí. Siempre batallo con este muchacho, no lo puedes enderezar. No puede ser posible que hasta Monclova vino a hacer algo así. Yo no sé tú, pero mi Biblia dice que la misericordia de Dios es la misma cada mañana. ¿Qué dice? Es nueva. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso es que no es bíblico que usted se acostumbre, porque cada mañana es un regalo nuevo de parte de Dios. Quiere decir que lo que tú estás esperando, si no te llegó ayer, si no te llegó hoy, seguramente te llegará mañana. Y si no llega mañana, te va a llegar pasado mañana. Pero de que llega la bendición, llega. Alguien debe aplaudir a Dios por eso. Su misericordia es nueva cada mañana. Cada mañana es una nueva oportunidad de parte de Dios. Usted y yo no podemos vivir acostumbrados a lo mismo. Cada mañana usted y yo nos tenemos que levantar, abrochar las agujetas y decir, este es mi día. Tal vez ayer no fue, pero hoy es mi día. Hoy recibo nueva misericordia. Esta cochina pandemia, porque eso fue lo que fue, una cochina pandemia, que todavía está, no estoy diciendo que no, pero fue el instrumento que se usó para que mucha gente se presentara con el Señor. Esa fue la realidad. Mucha gente ya era su tiempo y se presentó con el Señor. Otros no. Pero paralizó a mucha gente. Y mucha gente se acostumbró a lo mismo. Usted no puede acostumbrarse. Usted tiene siempre que vivir expectante, sabiendo que Dios hace cosas nuevas todos los días. Estos presos estaban ahí acostumbrados. Unos estaban jugando cartas bien felices, otros estaban... Hoy estamos grabando, ¿verdad? Para poder ver esto después y enseñárselos en la iglesia de lo que acaba de hacer Chucho aquí. Sí. Es importante que lo veamos. Y entonces, Chucho es un hijo que Dios me dio hace algunos años ya, un hijo espiritual que estamos moldeando, pero bueno. Estos presos estaban jugando cartas, estaban jugando dominó y estaban muy contentos, acostumbrados, diciendo que era su casa. Yo recuerdo que caminé por un rato, no sé cuánto tiempo caminé, y después llegué a la celda, me senté en la litera, en la cama, y ¿qué cree? Ahora sí me acordé de Dios. Empecé a tratar de hablar con Dios como a mí me habían enseñado, obviamente. Empecé a rezar y empecé a decir: San Judas Tadeo, Santo Toribio, San Martín, San Cudo, todo lo que fuera San, sácame de aquí, ayúdame. Usted se ríe, pero es verdad. No, sí. Cuando yo estoy rezando, oiga bien, yo escucho a lo lejos una musiquita que dice: yo tengo un amigo que me ama. ¿Alguien lo ha oído? Me ama, me ama. Y yo me paro de la litera, me paro de la cama y pues todo endemoniado, digo: ¿quién estará cantando? Y me salgo a caminar. No sé cuánto tiempo más caminé. Me vuelvo a meter a la celda
Ahora después le voy a decir que sé que caminé como 2 horas, que anduve dando vueltas pensando en lo que la gente me decía: Leonel ya cambia, Leonel no vas a acabar bien. Me vuelvo a sentar en la litera y cuando estoy ahí sentado vuelvo a tratar de hablar con Dios. Y ahora escucho otra canción, ahora escucho: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Me paro enojado y ahora sí pongo atención y veo que viene del aire acondicionado. Porque eso sí, tienen hasta aire acondicionado, las prisiones ahí. Y entonces acerco un banco que estaba por ahí, no recuerdo qué había, y pego el oído y escucho aplausos y escucho que gritan: aleluya, no lo hay, gloria a Dios. Salgo de mi celda porque me llama la atención la algarabía que se oye. Salgo y voy a la celda que es la 109, la que está al lado. Yo tenía la 108. En la 109 yo me paro enfrente y mire, las celdas, no sé si sepa, pero no son de barrotes, como las vemos en las películas. Es una placa de metal muy grande y tiene una ventanita nada más. Entonces yo me paro ahí y veo en la ventana algo que me impresionó mucho. Un grupo como de 6 a 10 presos apretados en la celda, aplaudiendo, todos sudados, cantando, pero su cara se veían bien felices. Entonces lo primero que yo pienso cuando yo veo a esos presos, que son los que están cantando, yo digo: estos cuates están locos. Y siempre digo, nunca me imaginé que 3 días después formaría parte del mismo manicomio. Yo estoy viendo y digo: está muy raro esto, porque están en la cárcel y se ven felices. En ese momento un preso me ve, abre la puerta y me dice: pásale. Obviamente yo no pasé, ¿sí? Yo no fui como los que vinieron ayer a la cena y hoy sí vinieron. No. Yo me quedé ahí. El preso se sale. Había unas mesas que quedaban enfrente de cada celda. Yo me siento ahí porque me llama mucho la atención la escena que estoy viendo de la cara muy feliz. El preso se sienta junto a mí. Quiero decirle algo esto de la cara feliz. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Es decir, cuando una persona ha nacido de nuevo, se le nota en su cara. Algunos de ustedes lo único que tienen que hacer es avisarle a su cara que nacieron de nuevo. Sí. Entonces no se sabe si nació o no, nomás avísele a la cara que ya nació. Y entonces este preso se sienta junto a mí y este preso voltea y me dice: ¿tú conoces de Dios? Lo primero que yo le contesto, y esto es verdad, yo le digo: sí, yo fui a ver al Papa. El preso no se rió, no dijo: ay, el Papa, nada, Él me dice otra pregunta: ¿conoces a Jesús como un amigo? Y yo ahí primero veo que estos cuates están felices y este otro loco me dice que Jesús es un amigo, cuando yo no he escuchado nunca a Jesús así. Y yo le digo: ¿cuál Jesús? Y él me dice: Jesucristo. Y yo le contesto: obviamente nunca había escuchado eso. Oye, no le apagues, pobres pingüinos, ya los veo que van saliendo por allá y tú te vas a apagarle. ¿Sí viste cómo empezaron a salir pingüinos, no? Allá atrás. Yo dije: ¿qué son esos animales que van ahí? Iban haciendo así los pingüinos, ¿verdad? Todo el mundo congelándose. Gracias, démosle un aplauso al que se paró a bajarle. Y entonces, no soy comediante, soy policía federal. Sí. ¿Sí saben que en Dios hay gozo? En Dios hay alegría, en Dios hay felicidad. Denle un aplauso a Dios. Y entonces este cuate me dice, yo dije: no, pues sí están mal, Jesús es un amigo. Y le digo: nunca lo había escuchado así. Y él me dice: el día que quieras, platica con el hermano Beto, él te puede ayudar. El hermano Beto era otro preso que pastoreaba a los presos. Se queda así, es el primer día que yo estoy en la cárcel. Acuérdense de esto, es muy importante. Segundo día, yo platico con el hermano Beto. Era la celda de al lado, yo me acerco. Beto me pregunta: ¿conoces de Dios? Yo le digo lo mismo, le digo: fui a ver al Papa, pero ya no sé si eso cuenta, por lo que el otro me dijo. Y él me dice: mira, me enseña una Biblia, me da una Biblia. Y esto es cierto lo que le voy a decir. Él me entrega una Biblia cerrada. Y la portada recuerdo que decía: Biblia Católica, Dios habla hoy. Era un hombre muy,
muy sabio para ganar almas. Abre la Biblia y me dice, lee aquí. Yo no sabía ni lo que había ahí adentro. Yo tenía una Biblia en mi casa y yo decía, a ver qué Dios me dice. ¡Pum! Y le pegaba ahí. Pero yo no sabía qué había. Entonces él me enseña una escritura y me dice, fíjate lo que dice Juan 14:6. Entonces yo empiezo a leer. En esa Biblia que él me entregó, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Ahora lee Romanos 10:9. Y Romanos 10:9 decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Y él me va llevando en escrituras y termina con una escritura que dice, Jesús hablando, ponga atención a esto, dice, aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Toda persona que ha nacido en esta tierra, un día vamos a morir. Sí. Yo ayer le decía y algunos le pusieron la cara, tus hijos y mis hijos un día van a morir. Mis hermanos, tus padres, un día vamos a morir. Y la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y que la muerte es un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que cuando Leonel muera, va a ser un abrir y cerrar de ojos. Y entonces yo me voy a presentar a un juicio. Mire esta escritura que él dice, Jesús, aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él cierra la Biblia. Este preso, estamos de nuevo en la cárcel, ponga atención a esto porque es muy importante. Cierra la Biblia y me dice, el día que tú quieras confesar a Jesús, yo te puedo ayudar. Él no me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo ahorita? La gente que predicamos el evangelio tenemos la obligación de que cuando predicamos el evangelio presentar el plan de salvación, porque no sabemos si volveremos a ver a esa persona, si es una persona nueva. Y si una persona muere sin Cristo, se va a una eternidad sin Cristo. Y no hay nada que lo saque de ahí. Pero si una persona, aunque haya sido un malhechor, que estuviera clavado en una cruz al lado del Señor Jesús, ese día lo reconoce como su Salvador, ese mismo día el Señor le da salvación. Pero este hombre no me dijo, ¿quieres aceptar a Jesús? Él cerró la Biblia y me dijo, el día que tú quieras confesarlo, yo te puedo ayudar. Yo pienso que ha de haber dicho, pues estamos en la cárcel, va llegando, es su segundo día, no se va a ir a ningún lado. Ha de haber pensado así. Pero mire qué importante es esta escritura. El día que Leonel muera, se va a abrir un juicio contra Leonel. Y va a estar el juez ahí todo radiante, lleno de luz. No se le puede ni siquiera ver la cara de su resplandor. Y también dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que va a haber un acusador. Va a haber alguien que me va a acusar. Alguien que lleva todo el registro de todo lo malo que yo he hecho. Y no es mi suegra. No. Es Satanás mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Y ese acusador también lo vas a tener tú, no creas que es nomás para mí. Entonces se abre el juicio contra Leonel Guillermo Prieto, porque ya murió. Pum, pum, abrir y cerrar de ojos. Y yo estoy ahí parado, todo avergonzado. El acusador se levanta y dice, su señoría, este que está aquí, cuando era joven, se metió en narcotráfico. Mire, tengo una foto aquí donde a su mejor amigo lo amarró y lo torturó él mismo. No, cuando era niño, su señoría, déjame le platico, este venía con maldad incluida. Le robó a su hermano los ahorros de su alcancía. A los 6 años se subió a un camión y fue y compró una pistola con ese dinero. Cuando tenía 6 años. Y tengo un montón de cosas aquí contra él. Y yo estaré bien avergonzado ahí parado. Y el fiscal va a decir, y su ley dice que por una sola de estas cosas él debe de tener un castigo eterno. Pero en ese momento, acuérdese de la escritura que le dije, aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En ese momento va a haber un abogado tranquilo ahí leyendo manuscritos al lado mío. Se va a parar. Aparte de todo, el abogado es hijo del juez. Se va a atravesar enfrente de mí y le va a decir, papá, ni siquiera le va a decir su señoría, papá, todo lo que dijo de este cuate es verdad y hasta le faltaron cosas, era tremendo, pero el 22 de septiembre del 2007 en una prisión federal me entregó su vida y ahora me pertenece. Y en ese momento lo que Dios ve solamente es a su hijo, la sangre de su hijo. Y Él te dice, pásale, entra del gozo, está pagado todo.
Hoy muchos van a poder entregar su vida a ese abogado, porque usted sabe que un juicio sin abogado se pierde, pero Él es nuestro abogado para con el Padre. Este hombre cierra su Biblia, regresamos a la cárcel, cierra su Biblia y me dice: el día que tú quieras, segundo día. Al tercer día, fíjese lo que pasó. 22 de septiembre del 2007, ese fue el tercer día. Había algo que me llamaba mucho la atención en la cárcel y era la comida. Casi no se ve que me gusta comer, ¿verdad? Entonces, ahí en la cárcel la comida era muy pequeña, raciones muy chicas, sí era muy limpia y todo, pero muy chiquita la comida. Ahí sí parecía que jugábamos a las comiditas, literalmente. Tú pasabas con tu charola y te ponían un pollito, una lechita y tantito arroz. Esos 2 primeros días para mí fueron difíciles, porque dije: yo aquí me voy a morir de hambre. Pero, alguien diga pero. Los presos que se sentaban al lado de mi celda, en su mesa, esos que se juntaban a aplaudir cada 2 horas y a alabar y a compartir algo de la palabra, que yo no había estado en nada de eso, juntaban su comida en una bolsa transparente. Esto yo lo vi. A mí nadie me puede decir que Dios no es un Dios de milagros. Ellos echaban su misma comida que nos daban a todos en una bolsa, extendían sus manos sobre esa comida. Ahora yo sé que oraban, pero en ese tiempo yo los veía que bla, 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 bla. Amén. Y sacaban porciones más grandes y la bolsa seguía llena. Dios es un Dios que multiplica. Lo que usted pone en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Entonces, yo mismo fui beneficiado de ellos, porque cuando ellos me veían allá al lado con su bolsota de comida, ellos me decían: ¿quieres más? Y yo: sí. Y yo les ponía mi charola y me servían. Yo me llegué, esto es verdad, yo me llegué a asomar abajo de la mesa y yo decía: ¿de dónde sacarían comida? Porque era una prisión bien brava, una prisión bien estricta, bien dura, y no había manera de que ellos tuvieran más comida. Pero cuando usted pone algo en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Entonces yo mañosamente, oiga lo que le voy a decir, porque esto es verdad también. Yo dije: si voy a estar en la cárcel, al menos voy a comer bien. Le voy a decir a ellos que voy a aceptar a Jesús para sentarme con ellos y comer de lo que ellos comen. Sí. Yo tengo que decirle la verdad. Yo nunca dije: no, yo voy a ser un apóstol y voy a establecer iglesias y voy a fundar y voy a ser un gran predicador. No, yo nunca pensé eso. Yo dije: yo estoy en la cárcel y yo como bien. Y entonces yo fui al tercer día, toqué en la celda de Beto, salió Beto. Beto era un hombre bajito. Normalmente la gente me queda bajita a mí, normalmente no, porque no hay muchos tamaños. Pero entonces sale Beto y me dice: ¿qué pasó, varón? Y yo le digo: hermano Beto, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Lo que pasó enseguida es lo que me tiene aquí este día, y es lo que me va a tener sirviendo hasta el último suspiro de mi vida. Mire, no he sido el mejor, le he fallado mucho a Dios, pero las mismas veces que Él me ha perdonado. Lo que pasó ese día, enseguida de lo que yo le dije, es por lo que yo dejé a mis niñas allá solas con mi esposa y vine a compartirle eso, y vine a honrar a los valientes de la ciudad. Cuando yo le digo a este hombre, con mis planes perversos de solo comer, y yo le digo: yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador, como mi Señor y Salvador, ese hombre agarra, aprieta sus manos y comienza a llorar. Literalmente le empezaron a salir lágrimas de los ojos y empezó a decir: gloria a Dios, gloria a Dios. Empezó a decir así y apretaba las manos. Y obviamente en ese momento, yo todavía lo recuerdo como si fuera ayer. En ese momento yo seguí y confirmé que estaban locos. Yo dije: si está loco, yo le estoy diciendo que voy a aceptar a Jesús, y este ya se puso a llorar. Pero ¿sabes qué? Hoy que tengo un pequeño caminar con Dios, que le he servido al Señor por los últimos 15 años ininterrumpidamente, recuerdo y agradezco a Dios que ese hombre no estaba loco. Ese hombre sabía lo que valía la salvación de un alma. Ese hombre, cuando apretaba sus manos y decía: gloria a Dios, y lloraba, él sabía que aunque la gente decía: Leonel ahí se debe de quedar, Leonel nunca va a cambiar, Dios tenía otra palabra. Ese hombre, cuando apretaba sus manos y decía: gloria a Dios, él sabía que aun cuando un médico
Un médico un día con unos estudios en su mano que se llaman espermatoscopía o conteo espermático me pegó en la espalda y me dijo: no te preocupes, un día vas a poder adoptar, nunca vas a poder tener hijos. Ese hombre, cuando apretaba sus manos, sabía que Dios cambia diagnósticos y sana. Y me tuve que operar para no tener hijos ahora. Entonces imagínense qué bueno es Dios. Ese hombre, cuando apretaba sus manos, sabía que en Dios hay poder. Obviamente en ese momento yo no lo sabía. Él le habla a otro preso de los que se juntaban y le dice: se va a entregar a Jesús. El otro igual. Y el otro va y dice: voy a traer unas sopas, y porque ahorita vamos a hacer una fiesta, porque va a haber fiesta en el cielo. Cuando tú te arrepientes, hay una fiesta en el cielo y aquí nos vamos a unir a esa fiesta. Y empezaron a traer comida. Cuando trajeron comida, yo dije: vamos bien. Yo lo que quería era comer. ¿Sí? Me pasa a la celda y este preso dice, me empieza a explicar el arrepentimiento, la salvación. Le digo: sí, pues la verdad es que sé que ya no puedo solo, y la verdad es que ya no puedo con mi vida. Me dice: ¿te quieres arrodillar? Arrodíllate, yo voy a estar aquí parado. Me arrodillo en la litera, estoy así arrodillado. El preso pone su mano de este lado, hay otros dos presos ahí arrodillados, y me dice: repite conmigo esto. Yo estoy así, estoy consciente, no estoy desmayado, no estoy nada raro. Y me dice: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, necesito tu perdón. Hoy te abro mi corazón. Cuando yo digo eso, yo empiezo a llorar mucho y me da mucha pena, porque yo estoy consciente y empiezo a llorar y digo: ¿por qué estoy llorando si yo no quiero llorar? Y entonces yo sigo repitiendo lo que él está diciendo: y hoy te acepto como mi suficiente y único Salvador, y hoy confieso con mi boca. Y de pronto yo sé que él tiene su mano levantada, porque yo alcanzo a sentir la escena, y él tiene su otra mano aquí en mi hombro así. Yo siento de este lado cómo empieza a hacerme así otra mano, pero muy caliente, a sobarme. Y mientras yo sigo repitiendo, muy caliente, yo sentía que era un calor que como que quemaba o traspasaba, pero no quemaba. Y cuando yo siento esa mano me da más pena, porque yo dije: es el preso de al lado que me está haciendo, ya no es para tanto, no es para llorar. Entonces, porque yo no sabía nada. Entonces yo lentamente sigo llorando y voy volteando para ver qué es lo que me están embarrando, porque para mí todo eso era algo diferente. Y yo voy volteando, y cuando volteo, mi sorpresa es que los otros presos estaban postrados llorando. No había nada. Ahora entiendo que lo que estaba era la presencia de Dios diciendo: hasta aquí llegaste, Leonel. Hasta aquí llegaste. Se acabó tu tiempo y comienza el mío. El 22 de septiembre del 2007 yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo en la celda 109 de la prisión federal de Houston, Texas. Después ya solo quería reunirme con esos presos. Se me olvidó todo afuera, se me olvidó mi caso, y cada 2 horas se juntaban. Y entonces yo quería llegar ahí a cantar, ni los cantos me sabía, pero cantaban un ratito y después decían: ahora le toca al hermano Javier compartir algo. Y el hermano Javier sacaba la Biblia y decía: vaya Josué 1:9. A mí me habían regalado una Biblia, y entonces yo estaba buscando Josué, y aquel ya estaba: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Y empezaba a arder mi corazón. Yo decía: órale, ¿cómo le hizo? Yo ni siquiera todavía lo encuentro, y aquel ya está diciendo lo que dice. Entonces me empecé a emocionar en eso. Y recuerdo que en una noche yo, pues no sé si era orando o qué, porque yo estaba muy nuevo. Yo le digo a Dios: yo quiero que un día me toque hablar de ti, que un día digan: le toca a Leonel. Y ahí yo tenía como 3 semanas que le había entregado mi vida al Señor. Entonces yo hago esta oración, y ¿qué creen que pasó? A la semana me llega mi cambio de prisión. Y me dicen: Leonel, cambio de prisión. Yo estuve en 8 prisiones federales diferentes, porque estuve peleando el caso, porque eran cosas que no había hecho yo. Y incluso les dije las cosas que yo había hecho. Les dije: yo lo que hice es esto, esto y esto. Si usted me quiere acusar, acúseme de esto. Y recuerdo que cuando me llega mi cambio de prisión, vuelve a sacar a los pingüinos, ¿no? Un rato. Sí. Cuando me llega mi cambio de prisión, sí, porque se fueron completos los pingüinos, que no se vayan, que se queden algunos.
Yo me enojé con Dios, yo me agüité con Dios, porque yo le acababa de decir que yo quería hablar de Él. Y ahí era donde estábamos los que hablábamos de Él. Ahí estaban los cristianos. Y me llega mi cambio de prisión. Y recuerdo que voy y me despido de los presos. Nunca les dije lo que yo le había dicho a Dios. Pero yo le digo a Beto, le digo, ya me voy. Le digo, ya me cambiaron. Y él me dice, ánimo hermano. Me dice, mire, donde vaya, ahí va a haber cristianos. Y donde vayas, me dice, Dios te va a usar siempre, a todos los lugares que vayas. Y yo, sí, yo me quedé, está bien. Pero yo dentro de mí llevaba, Dios, pues yo te dije que yo quería hablar de ti. Me cambian y llego a la siguiente prisión. Cuando llego a la prisión, 22 de octubre del 2007, yo comencé mi ministerio un mes después de que yo le entregué mi vida al Señor. El 22 de octubre del 2007 yo llego a otra prisión y yo pregunto, oye, ¿dónde se juntan los cristianos aquí? Le digo a mi compañero de celda. Y él me dice, ¿tú eres cristiano? Yo le digo, no sé. Porque yo, la verdad, yo no sabía. Le dije, no sé, pero yo he estudiado, he leído la Biblia de la prisión de donde vengo y me gustaba lo que decían. Y me dice, mira, está bien raro, me dice el compañero de celda. Era un dormitorio grande y había varias celdas. Y me dice, se juntaban en esa celda, pero ahora están los de esa celda y como que unos de ahí también están acá. Dice, imagínense que adentro de la cárcel había habido una división. Eran 4 y 2 se habían ido para un lado y 2 para otro. Y entonces yo, sin saber mucho del evangelio, porque no sabía mucho, yo sabía de violencia y cosas de esas, yo me voy con los que se habían ido y los traigo casi de las orejas. Esto es cierto, los junto y les digo, a ver, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no se están juntando todos juntos? Yo sin saber nada, ¿no? Y ellos empiezan a alegar ahí y empiezan a decir, no, es que tú la otra vez dijiste que yo solito me caí, que porque le hice así, que no sé qué. No, pero es que tú no te controlas, pero es que no sé qué. Que empiezan cosas que yo no sabía. Empiezan a alegar ahí. Y entonces, entre toda la bola, a mí se me ocurre decir, a ver. Hoy vamos a tener estudio bíblico, hoy vamos a tener reunión. Y uno de la bola dice, sí, está bien, pero predica usted. Y yo en el momento del algarabía digo, sí, yo predico. Pero yo que iba a predicar si yo no sabía nada. Y entonces yo llegué a mi celda bien asustado y me acordé de lo que yo le había dicho a Dios, que yo quería hablar de Él. Y empecé a buscar en la Biblia, empecé a buscar y buscaba, y lo único que encontraba era esto que leímos ahorita, segundo libro de Reyes, capítulo 6. El hacha flotante se llama el pasaje. Si usted tiene una Biblia, ahí tiene el título, el hacha flotante. Y entonces yo llegué y prediqué del hacha. No supe ni qué dije, la verdad. Pero había algo que yo me acordaba y que siempre he recordado, ese hombre apretando sus manos y llorando. Yo decía, cuando alguien se entrega al Señor Jesús, hay poder. Entonces yo les decía, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Y eso, cuando terminaba de predicar, y la gente se iba salvando, la gente iba entregando su vida al Señor. Le voy a decir algo bien sorprendente, y esto es verdad. Al otro día, yo no solo prediqué del hacha, yo prediqué el hacha parte 1, el hacha parte 2, el hacha con más filo, se les cayó el hacha, un nuevo mango del hacha. Yo no me movía del hacha, porque a mí me daba miedo, yo no sabía ni qué hablar. Entonces yo llegaba con la Biblia a donde nos reuníamos después de comedor y me decían, hermano, ¿nos va a predicar del hacha? Y yo decía, sí, es que le encontré algo diferente. Pero la verdad es que no sabía nada, yo no sabía ni qué decir. Ya después me cambiaron de prisión, y esta versión que le voy a compartir ahorita es la 353.500 del hacha. Me cambiaron de prisión. Ya le voy a resumir el tiempo. Tuve la oportunidad de estar en un instituto bíblico. Quiero decir esto con mucho respeto. Me gradué con honores de un instituto bíblico. Creo que son buenos, quiero decirlo con mucho respeto, pero creo que el mejor instituto bíblico es la presencia de Dios. Estar metido en la presencia de Dios todo el tiempo. Lo digo por si hay algún de esos teólogos aquí de, no, hermano, es que yo estudié tantos años en el instituto y eso. Perdón, pastores, si ustedes son de instituto, qué bueno, y sirve mucho la enseñanza, es buena. Pero no hay mejor instituto que la presencia de Dios. Ese era el instituto que los discípulos tenían cuando estaban con Jesús. Ellos estaban pegados a Él todo el tiempo. Y me quisieron matar en alguna ocasión en la cárcel por predicar el evangelio.
El mismo cuate que me quiso matar llegó con el filero y me dijo: yo vengo por una conspiración de muertes federales. Yo estoy aquí por una conspiración de muertes federales, y la verdad es que con esto, pum, y lo puso ahí. Yo lo iba a matar a él. Pero el día que yo lo iba a matar, dice, yo ni siquiera me le pude acercar. Él no me dijo que vio un ángel y las alas y la espada y eso, no. Pero él me dijo, no pude, yo trataba de ir y no podía. Y entendí que ustedes tienen algo de lo que yo quiero. Ese hombre se entregó al Señor y hoy es un predicador en las cárceles de Estados Unidos. Porque cuando usted camina con Dios, Dios lo guarda, Dios lo protege. Y yo hablaba cada tercer día a mi casa, 3 minutos, grabada la llamada, cuando había dinero en los libros, porque se estaba acabando todo. Pagamos $3,200,000 de abogados. Se vendieron todas las casas que tenía, todo lo que tenía, todo se acabó. Y recuerdo que tenía una abogada que comandaba el grupo de abogados, una abogada judía ortodoxa. Usted debe saber que los judíos son el pueblo de Dios por excelencia, pero hay algunos que no han aceptado a Jesús, solamente los mesiánicos. Esa no era mesiánica. Era la única visita que yo tenía, la de mi abogado. Yo nunca tuve visitas, nunca tuve cartas. Y entonces venía la judía y yo le hablaba de Jesús. Porque yo, el primer día que yo prediqué, yo le dije a Dios, gracias por dejarme hablar de ti. Nunca voy a dejar de hablar de ti donde sea. Y entonces venía la abogada y yo le predicaba a Jesús y la abogada se enojaba. No, es que no me hables de él, yo vengo por otra cosa. Le digo, pues que yo sé que era un profeta, porque así dicen los judíos. Le digo, el Salvador de la humanidad. Tú y mío, no, pero nosotros, que no sé qué. Y sí es cierto, los judíos son el pueblo de Dios. El caso es que un día yo me comunico a mi casa, me contesta mi mamá. Mi mamá siempre trataba de darme ánimos y me decía, échale ganas, hijo. Obviamente como madre era muy difícil para ella. Y ese día me pasa mi hermano era un hombre muy serio, muy seco. Y me dice mi hermano, me dice, te voy a pasar a tu hermano. Ese día no me dijo, hijo, ¿cómo estás? Ni nada. Me pasa mi hermano me dice, mi mamá está bien, mi hermana está bien, pero mi papá se murió anoche y lo estamos velando. Mi papá era un hombre joven, 54 años tenía, y murió de pronto. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que más me duele? Nunca le hablé de Cristo a mi papá, porque él estaba trabajando, porque yo estaba en la cárcel, y yo no sé si volveré a ver a mi padre. Sin embargo, mi hermano, que murió de 45 años hace un mes y medio, yo estoy seguro que lo voy a volver a ver, porque mi hermano se entregó al Señor. Cuando yo salí de la cárcel, yo me encargué de que cada familia cercana mía le entregara su vida a Cristo. Y de una manera u otra les decía, conste que yo ya te lo estoy diciendo, cuando llegues al juicio no vayas a decir que no te dije, porque es mi responsabilidad. El caso es que ese día que mi papá muere, pues vienen los hermanos y me dicen, oigan, hoy no hay que tener reunión, porque su papá se murió y eso. Y le dije, no, me duele mucho que mi papá está ya atendido, no me puedo despedir de él, pero la Biblia dice que cielo y tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer. Y hoy vamos a tener reunión. Y el día que mi papá estaba atendido, yo estaba predicando un mensaje de salvación en la cárcel. Estuve en muchas cárceles muy bravas, muy difíciles. Le voy a resumir, llegó el momento de que estuvimos peleando el juicio y un día llega mi abogada y llega llorando. Esto usted lo puede ver en Enlace Televisión. No soy muy afecto de esa televisora, pero tengo un contrato firmado con ellos y sacan mi testimonio de tiempo en tiempo y ahí salimos, tenemos un programa ahí. Y llega la abogada y llega llorando y me dice, lo siento mucho, dice. Cuando yo me dice eso, yo dije, ya se murió mi mamá ahora. Sí, porque no tenía día de llamada. Y me dice, no pude hacer nada. Mañana te van a sentenciar y te van a dar muchos años. En ese momento, después de tantos meses, llevábamos como 9 o 10 meses que yo le estaba hablando de Jesús y yo le hablaba de Jesús y ella me decía, no me hables de Jesús. En ese momento yo sentí como Dios me decía, dile que mañana me va a conocer. Y entonces ella llorando literalmente, yo le digo, ¿te acuerdas de Jesús del que te he hablado? Y me dice, sí, pero ¿eso qué? Mañana lo vas a conocer en la corte. Y ella se rió de mí. Y digo, sí. Pero conste que ya me había avisado que yo me iba a quedar muchos años. Al otro día logro hablar a mi clase en la mañana. Le digo, voy para que me sentencien, mamá, no se preocupen. La sentencia que sea, yo ya me puse a cuentas con Dios. Si yo llego a morir aquí adentro en una cárcel, si aquí me tengo que quedar mis últimos días, allá cuando lleguemos junto al árbol de la vida nos encontramos. Y llego a la corte
está el fiscal, está mi abogada y está el juez. Y dicen, se abre el caso contra Leonel Guillermo Prieto y el fiscal me comienza a defender. En vez de acusarme, el fiscal empieza a decir: su señoría, la verdad es que con Leonel cometimos algunos errores. Sí conoce personas, sí esto, pero la verdad es que fue circunstancial. Lo reconoce y empieza a decir: lo trajimos por una foto, pero esto, aquello. Y mi abogada y todo el mundo empieza a ver al fiscal. Dice: pues el que lo estaba acusando ahora lo está defendiendo. Y dice el fiscal: no vamos a proponer una sentencia, vamos a dejar que usted, en base al guideline, a la guía que hay, a la línea de guía, usted lo sentencie. El juez también se queda sorprendido, voltea con la abogada y le dice: ¿usted tiene algo que decir? La abogada está como en shock y dice la abogada: no. Me dice a mí: ¿usted tiene algo que decir? Le digo: yo sí. Yo quiero decirle, señoría, que pues que le fallé a Dios, le fallé a mi familia, le fallé al gobierno de México, de los Estados Unidos y a todo el mundo. Perdónenme, Dios los bendiga. Y entonces el juez agarra el martillo y dice: mira, yo veo que eres solo un muchacho, pero ¿sabes qué? Dice: tú tienes que pagar lo que hiciste y te vamos a dar 15. Cuando él dice 15, automáticamente yo sabía que el mínimo eran 25 años. Yo luego dije: ya le tumbé 10 años al mínimo. Y él dice: te vamos a dar 15 meses. ¡Paz! Y le pega ahí. Y la abogada pega un brinco y dice: no, pues ya déjelo ir, una moción. Faltaban 4 o 5 meses, algo así. Dice: de una vez, para que no sé qué, él no es de alto peligro. Y el juez dice: no, ya dije que 15. Yo estoy ahí parado ahí y le estoy pisando a la abogada así: ay, cállate. Y la abogada le digo: cállate. Y ya los otros 5 me los aviento hasta en el hoyo. Sí, que es una celda de castigo y que no se vaya a arrepentir este. No, ya dije que 15. Me pasan para atrás y llega la abogada toda como extasiada. Me dice: ¿cómo te sentiste? Le digo: ¿cómo te sentiste tú? ¿Por qué? Le digo: ese es Jesús del que yo te he hablado, el que hace esas cosas. Esa abogada se entregó a Cristo. Llegó el momento de mi salida. Yo soy de Chihuahua. Bueno, nací en Torreón, pero me crié en Chihuahua. Me debieron haber deportado por Ciudad Juárez, pero no, los señores me llevan por Tijuana, por el lugar más lejos. Me cortan comunicación 3 semanas antes de mi salida. No hay una fecha exacta de salida, un release day exacto, sino te dicen entre el 20 y el 30. Y 3 semanas antes cortan comunicación para que tú no avises. Son sus protocolos de seguridad. Me llevan por Tijuana, voy amarrado. Había veces que yo pasaba 17 horas encadenado de pies y manos. Yo tengo laceraciones de 2º y 3er grado en mis tobillos por esas grilletes que me ponían ahí. Y me llevan por última vez con esos grilletes a la frontera, me quitan, checan. Fueron esos 15 meses más otros 4 meses o 3 o 4 meses que el gobierno de los Estados Unidos checa los países donde mi pasaporte estuvo visado si yo le debo algo, empezando por México. Para si yo debo algo, ellos te entregan ya directo por los convenios que tienen. Gracias a Dios no se debía nada, no se debe nada, estaba todo pagado. Entonces me llevan a la frontera. Todavía hay un agente del entonces AFI en ese tiempo y checa: no, hombre, no, está bien, pásele. Y yo empiezo a caminar y me doy cuenta que estoy en Tijuana, porque dice: bienvenidos a Tijuana. Y veo mucha gente caminando, pero yo no llevo ni un peso, yo no llevo nada. Llevo un pants puesto y una playera blanca. Y hay una esquina que me llama mucho la atención. Y yo empiezo a ir a esa esquina. La esquina está como a 800 metros entre toda la gente. Yo voy y hay una esquina y veo que hay un bulto en esa esquina. Yo me estoy acercando a esa esquina y cuando me acerco más a la esquina y alcanzo a tener contacto con ese bulto que está en la esquina, había un puesto de frutas, estaba el bulto. Ese bulto que estaba ahí era mi mamá, que estaba ahí arrodillada. Cuando yo veo a mi mamá, yo llego y me arrodillo con ella, la abrazo. Y mi mamá, como puedo, la paro. Hasta este momento mi mamá no camina, tiene sus rodillas deshechas. La paro y ella empieza a gritar, literalmente gritar, y dice: este es mi hijo por el que yo oraba. Ya ven que no estaba loca. Este es mi hijo por el que yo estaba orando. Ya ven que no estaba loca. Dice: este es mi hijo. Porque mi mamá le decían la loca que se arrodillaba por un hijo. Mi mamá, sin decirme, se fue a vivir un año antes a Tijuana. Nunca me dijo. Yo pensé que estaba en Chihuahua.
Y ella llegó ahí y le dijo un día a la señora del puesto de frutas: ¿me da permiso de arrodillarme aquí? Es que los americanos se llevaron a mi hijo, pero Dios me dijo que por esa puerta me lo va a regresar un día. Y ella se arrodilló y ella oraba y decía: Señor, por esa puerta tú me vas a regresar a Leonel. Un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, la misma mujer durante 1 año llegó a arrodillarse ahí. Y ella llegó a escuchar que la gente le decía: y esa es una loquita que dice que por ahí va a salir su hijo. Pues por ahí salió su hijo. Porque la oración tiene poder. La oración tiene poder. Papás, mamás, no deje de orar por sus hijos. No deje de bendecir a sus hijos. Eso es bien importante. Hay un poder especial en los padres sobre los hijos. Cuando usted ora por un hijo, los cielos se abren sobre ese hijo. Salí y recuerdo que me dijo mi mamá: pues vámonos, mándale un mensaje. Le dije: déjame, le mando un mensaje a mi hermano para decirle que ya salí. Y le iba a mandar el mensaje porque incluso no tenía saldo. Y yo como me di cuenta que se había ido a vivir 1 año antes, yo veo que el último mensaje que mi mamá tiene dice: estoy aquí en la puerta de Tijuana, por donde mañana sale tu hermano. Entonces yo rápido, cuando leo eso, le digo: mamá, ¿tú cómo sabías que yo iba a salir hoy si no le avisan a nadie? Y mi mamá voltea y me dice: chécate la fecha del mensaje y ve los otros mensajes. Y entonces yo empiezo a ver, y la fecha era del día de ayer, y veo uno del día de antier, y veo uno de 1 semana, y yo me quedo viendo. Yo lo único que hago es que comienzo a llorar y digo: los mismos mensajes. Mi mamá dice que yo voy a salir mañana desde hace 1 mes, desde hace 6 meses. Y me dice: yo me vine a vivir 1 año antes aquí porque Dios me dijo que tú ibas a salir por aquí, y por eso yo empecé a orar en este lugar, y por ahí fue donde yo salí. No deje de orar, no deje de clamar. Denle un aplauso a Dios, por favor. Ya casi vamos a llegar a la palabra. Cuando llego a la casa me dice mi mamá: ya no tienes nada. En realidad dice: esta casa ya la vendimos, solo te quedó esto. Y me da una caja. Y le digo: ¿cómo que no tengo nada? No tienes dinero, no tienes casa, no tienes carro, no tienes nada, Leonel. Se robaron tu ropa, pero esta caja yo la tenía guardada. Y venía un trofeo, y venían otras cosas, y venía un uniforme de Policía Federal. Y yo saqué el uniforme y me puse a llorar y me puse a pedirle perdón a Dios de nuevo. Y le dije: Señor, yo quería ser un policía que marcara una diferencia en el país. Y en ese momento siento como Dios me dice: ya no eres Policía Federal, pero hoy te hago Policía Celestial. Y yo le quité lo de federal y le puse celestial allá atrás. Me puse el uniforme, me fui a un destacamento de la Policía Federal y le pedí al comandante, porque yo era conocido, le pedí: oye, ¿me das chance de compartir un mensaje aquí? Empecé a predicar, muchos compañeros se burlaban de mí. Empezamos con el Ministerio de Policía Celestial, empezó a crecer tanto. El comisario Quijano, que está aquí, él es un compañero que es activo también de la Guardia Nacional. Él ha caminado conmigo, yo creo que por los últimos 12 años, y juntos hemos trabajado el país. En el 2015, 2016 el CISEN empezó a investigarnos porque éramos un grupo grande ya, como 5,000 policías. Empezaron a sacar notas en Milenio, en otros países, y dijeron: este va a ser un grupo subversivo. Yo le dije: no, yo no quiero hacer ningún problema para México, yo quiero ayudar a México. Entonces nos mandaron a firmar convenio con la Comisión Especial contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados de aquella legislatura, y empezamos a aplicar los programas de pacificación de Policía Celestial. Y le voy a decir algo que pasó. Somos la única organización en México a la que el gobierno federal le ha pagado por predicar el evangelio. Nos pagaban por predicar el evangelio. Nosotros llegábamos a las instituciones, o llegamos todavía a las instituciones, con la charola del gobierno. Nosotros podemos mandar oficios de Cámara, del Senado de la República. Nosotros tenemos convenios con diversos legisladores federales, con diferentes entidades. Precisamente por eso hemos logrado cambiar ciudades enteras. Y sabemos que no hemos sido nosotros, porque al final no somos nada. Ha sido Dios quien lo ha hecho. Pero tenemos lugares donde tenemos secretarios, estados donde tenemos secretarios de seguridad pública, tenemos directores que son parte de Policía Celestial,
y hemos podido ver la bendición de Dios en esa corporación. Nos los piden, ahora mándemelo para tal lado, ahora necesitamos a un secretario, necesitamos esto. Los mismos gobernadores electos que están ahorita nos están contactando para que mandemos nosotros a los directores, porque son gente confiable. Porque miren los exámenes de confianza que hay ahora, y no quiero faltar al respeto a mi querido gobierno federal, estatal y municipal, pero usted los puede burlar, usted se puede amparar, pero el mejor examen de confianza que usted puede tener es la identidad de Cristo en usted. Ahí no hay mejor cosa. Dele un aplauso a Dios, por favor. Busqué rápido una iglesia donde congregarme. Yo me bauticé en la prisión federal. Ciertamente lo que el pastor Alejandro decía, hay dos ordenanzas que son muy importantes. De hecho son las únicas dos ordenanzas que el Señor dejó: la Santa Cena y el bautismo. Yo me bauticé dentro de una prisión porque yo quiero salir completo de aquí. Y busqué una congregación local. Fui con el pastor y le dije: yo quiero servir aquí, yo quiero limpiar los baños, yo quiero ver qué hago, tú ponme a hacer algo. Yo era escudero de mi pastor. Yo le cargaba las maletas al pastor en los viajes. Hasta que me casé con su prima hermana, ya no le gustó. Esa es mi esposa ahora. No, sí, es una historia bien bonita, ¿no? El pastor me andaba presumiendo por todos lados. No, esto. Y cuando le dije: oye, ya soy novio de Ale. No, pero ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Se enchamucó el pastor. Ahora es mi familia. Y le recuerdo a cada rato, le digo: ¿te acuerdas cómo te pusiste? Ya tengo una hija de 12 años, casi 13, y todavía se pone bravo. Le dije: es que Ale es como mi hija, dice, aunque es su prima hermana, pero creció con su hija. El caso es que busqué un lugar donde congregarme. Me invitaron al sur del país a predicar. Tenía unos compromisos ministeriales, pero como no tenía mucho dinero, pues me despedí de mi pastor y busqué una congregación local donde reunirme en lo que cumplía esos compromisos. Y en ese tiempo Dios nos dice que hagamos una fiesta en nuestra casa, a mi esposa y a mí, una casa que habíamos logrado rentar. Hacemos una fiesta. Recuerdo que teníamos nuestras sillas, eran de esas de las blancas, creo que hasta de la Corona era, no sé qué. Hicimos burritos de tortillinas tía Rosa con burritos de frijoles. ¿Alguien quiere burritos esta mañana? Y recuerdo que llegó gente con cerveza, llegó gente con cigarro, invitamos prostitutas, invitamos gente porque no teníamos amigos ahí. Y nunca le dijimos: aquí no se puede tomar, aquí no esto. Nada, porque la realidad es que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Nosotros le podemos decir y señalar un montón de cosas a la gente, pero si el Espíritu Santo no lo convence, eso no lo va a dejar. Su trabajo y el mío es orar porque el Espíritu Santo convenza cuando alguien anda mal. Y entonces recuerdo que a media fiesta yo prediqué el Evangelio de Jesucristo de una manera poco común, pero con estricto apego a la Biblia. Y ahí comenzó Casa de Fiesta. Hoy hemos podido plantar 6 o 7 iglesias en el país. Tenemos en Tequisquiapan, en Querétaro, en Guadalajara, y damos cobertura a algunas otras casas de fiesta. Yo soy el apóstol de esas iglesias. Y sin embargo también aparte tenemos en el ministerio un montón de lugares de policía celestial en el país. Un montonal. Tenemos 17,000 y tantos miembros, imagínense. Y todo lo ha hecho Dios. No hemos tenido que hacer nada más que obedecer. Así que le quiero compartir rápidamente la versión 354 del hacha. Vamos a acabar muy rápido, pero quiero que ponga atención. Lo podemos proyectar ahí. Le voy a dar algunos puntos de qué cosas usted y yo, porque es a lo que quiero llegar. Más que el testimonio, quiero compartirle esta palabra. Faltan muchas cosas del testimonio, pero usted lo puede buscar en internet. Puede buscar Policía Celestial o Leonel Guillermo Prieto, testimonio. Dice la Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 1. Fíjese que hasta me lo sé. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, tomemos cada uno de ahí una viga y hagamos ahí el lugar en que habitemos. Ponga atención porque le voy a dar unos puntos que le van a servir mucho para ir a su siguiente estación en Dios. Lo que usted necesita para recibir aquello que Dios tiene para usted en su siguiente nivel en Dios. Y se los voy a dar al estilo del Renuevo. El Renuevo es una iglesia que es otro rollo. ¿Sí sabe eso? Le voy a dar puntos al estilo El Renuevo. Ahí le va. Punto número 1. Y cuando yo diga eso es que viene una porción de la palabra y usted da un aplauso y se pone contento. ¿Sale? A ver, ahí le va. Punto número 1. Venga. Dice: ¿sí está funcionando esto o ya me lo apagaron?
2, 3. Ahora sí, tampoco. 2, 3, 4. Está muy bajo. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: lo primero que usted y yo necesitamos para recibir bendición en nuestra vida siempre, para ir al siguiente nivel, para ir de gloria en gloria. ¿A quién le dijeron los hijos de los profetas? Dígalo, dígalo sin miedo. Le voy a decir algo, las compañías proféticas en aquel tiempo eran muy grandes y los profetas eran gente importante, esos que formaban parte de las compañías proféticas. Pero estos hijos de profetas vinieron y le dijeron a Eliseo, porque Eliseo era una autoridad divina: lo primero que usted necesita es tener una autoridad divina. Diga conmigo, autoridad divina. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros como autoridades divinas. Y le voy a decir por qué. Dios, ¿cuántos saben que Dios dio la tierra prometida? ¿Cuántos saben que Dios la entregó? Canaán, a su pueblo. Les dice, hay una tierra para ustedes, y Dios dio la tierra. Pero Dios no repartió la tierra. ¿Cuántos saben eso? Dios designó a un hombre para que repartiera la tierra. En las manos de estos dos hombres, de este hombre y esta mujer, hay bendiciones que le pertenecen a usted y que Dios determinó que sean ellos quienes las desaten con sus manos. No lo escuché muy convencido, pero usted y yo necesitamos una autoridad divina. ¿Sí? ¿Por qué? Así lo determinó Dios. Mire, yo soy un apóstol de Jesucristo. Yo viajo por todo el país. Yo he hecho televisión, he hecho radio, muchas cosas. Traigo rompimiento a diferentes esferas de la sociedad. Y yo tengo a una autoridad divina sobre mí. Yo tengo un pastor, que no es un apóstol, es un pastor. Porque no hay, el apóstol es más, es menos. No, es cierto. Somos lo mismo, instrumentos en las manos de Dios diferentes, con funciones y llamados diferentes. Esa es la cosa. Pero mi autoridad es un pastor, que más que pastor, como lo digo siempre, ha sido un papá para mí. Yo he podido ver un ejemplo de hombre a seguir ahí. Él me ha impartido paternidad. Y yo le rindo cuentas de esa autoridad. Y él está en la misma ciudad que yo. Él tiene una iglesia chiquita y una iglesia grandota. Yo he podido ir a muchos lugares y él no, pero él es mi autoridad. Y cada vez que yo veo a mi papá o a mi pastor, para que lo entienda, yo corro y le digo, bendíceme. Y ese hombre pone su mano, que están en las manos de estos hombres. Ellos las tienen que desatar. Denle un aplauso a Dios, por favor. Autoridad divina. Usted y yo necesitamos autoridades divinas, hombres y mujeres que desaten la bendición sobre nuestra vida. Por eso es tan importante que los padres bendigan a los hijos, porque hay una bendición especial en las manos de los padres. Usted no se imagina con solo poner su mano en el hombro de su hijo y decirle, te bendigo, hijo. No sabe lo que Dios hace ahí. Se abre el cielo sobre ese hijo, sobre esa hija. Y sobre todo el padre papá, sobre todo el padre varón. Yo no sé qué pasó, pero Dios nos cargó mucho la mano a los hombres, Sí, le voy a decir algo. Aunque nos ve igual, nos ama igual, pero la responsabilidad del hogar, quien va a dar cuentas por el hogar, es el hombre. Mira los hombres. Yo no hubiera venido, la hubiera mandado sola, ¿sí? Los hombres somos los que vamos a dar cuentas por las esposas. Así es. Así que usted cada vez que pueda, póngale la mano a su hijo. Y aunque esté el hijo grande, aunque el hijo tenga 40, 50 años, venga para acá, lo voy a bendecir. Y lo bendice. Si sabe que los patriarcas eso hacían. Abraham bendecía a su hijo, Isaac bendijo a su hijo. Dice que ya ni siquiera podía ver bien Isaac y lo engañaron. Uno de ellos se puso el pelo de un cabrito, del que venden allá. ¿En dónde fue que me llevaste? 8 de enero, 8 de febrero, 8 de qué, no sé qué era ahí. Pero en las manos de los padres hay mucha bendición, porque los padres son autoridades divinas en su casa. No utilice sus manos para golpear o para maldecir, utilícelas para bendecir. Sus hijos deben identificar que en estas manos hay bendición. Claro que usted tiene que tener una vara de corrección. Por supuesto, dice que unos buenos varazos no le harán mal al chamaco. Aunque el chamaco tenga 20 años, dele los varazos. No importa. Porque el padre que ama, corrige.
Por eso usted tiene que tener eso. Pero nunca use sus manos para nalguear, para pegar. Yo sé que muchos de nuestros padres, le voy a decir algo, ahorita que estamos hablando de autoridad divina, muchos de nuestros padres no usaron sus manos para bendecirnos, ¿sí o no? A veces las usaron para maldecirnos. Algunos de nosotros ni tuvimos un padre. Se me corta, pero tengo buena voz, ¿no? ¿Me lo pueden checar, por favor? Algunos de nosotros ni siquiera tuvimos un padre que nos pudiera bendecir, pero por eso es que Dios nos liga a padres espirituales, para que las bendiciones que nuestros padres en lo natural no desataron, las puedan desatar en lo espiritual los padres. Yo por eso le decía, este muchacho es un hijo mío, un hijo que Dios me dio, y yo lo veo como un hijo, y yo tengo que corregirlo como un hijo, y yo tengo que bendecirlo como un hijo. El otro que está ahí también es hijo mío. Yo tengo hijos más viejos que yo. Sí, eso es verdad. Dios me ha dado hijos que son más viejos que yo, y mi deber como padre de ellos es bendecirlos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, verdadero hijo en la fe, porque se supone que yo debo de ser un modelo de papá para ellos. Yo debo de ser un modelo de paternidad. Yo debo modelarles a Jesús. Yo le quiero animar en este punto a los papás que comience a bendecir a sus hijos con sus manos siempre. Ponga su mano en sus hijos, bendiga a sus hijos, bendiga a sus hijas. Hábleles la palabra a los hijos. Y si usted es hijo, vaya con su papá y dígale: papá, bendíceme. ¿Y eso qué es? Póngame su manita aquí y empiece a hablar bien de mí. Eso es lo único que debe hacer. ¿En qué punto vamos? En el 1, ¿verdad? Apenas. Yo pensé que ya habíamos acabado. Punto número 2. Esta iglesia es otoño. Número 2. Él dice: los hijos de los profetas, ¿lo puedes proyectar, por favor, hija? Vinieron a Eliseo, autoridad divina. Usted debe correr con la autoridad divina. Y luego dice: vamos ahora al Jordán y tomemos cada uno de allí una viga. Eso es lo que ahorita lo va a ver cuando lo proyecte, si es que lo proyecta. No solo pasa en mi iglesia, gracias Dios. Se trabó, pero dice: vamos ahora al Jordán y tomemos cada uno de allí una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Vamos al Jordán. Ellos habían visto que tenían que ir al Jordán y tomar una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Diga conmigo: visión. Usted no solo va a necesitar una autoridad divina, usted necesita tener visión de a dónde usted quiere llegar en Dios. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Hacia dónde usted quiere ver a su familia? Usted tiene que comenzar a verlos. Así como el pecado primero se piensa, luego se concibe y se da luz, también así la bendición. Usted primero la piensa, luego se embaraza de esa bendición y luego se da luz. Pero usted tiene que pensarlo. Un día vino alguien en mi iglesia y me dijo: apóstol, yo no concibo a mi esposo que venga un día aquí. Pues no va a venir nunca, le dije. ¿Por qué me dice usted eso? Pues porque tú no lo concibes. Si no te embarazas tú de esa bendición, menos yo. Aunque déjeme le digo algo. Hay veces que a causa de la fe de otros hay gente que recibe milagros. ¿Usted se acuerda del paralítico que bajaron en medio ahí? Le rompieron. Jesús dijo: por la fe de estos es que te voy a sanar. Ni siquiera fue por la de él. Así que cuando se le resista a alguien, si se le resiste su hijo, su familia, usted no se preocupe, usted dígale: yo voy a creer por ti y Dios lo va a hacer en ti. No pasa nada. Número 2, visión. Usted necesita visionar. Ellos dijeron: vamos al Jordán. ¿Sale? Autoridad divina, visión. Número 3, punto número 3. Ya va agarrando más. Fíjese cómo dice: vamos ahora al Jordán, y está hablando en plural, no en singular. Diga conmigo: equipo. Usted y yo, si queremos ir a nuestro siguiente nivel en Dios, vamos a necesitar de un empezando por su familia. Tiene que hacer equipo con su familia.
Esos esposos que creen que la esposa es su competencia, o la esposa cree que su esposo es su competencia, está usted mal de la cabeza. Ese es su primer equipo, su esposo, su esposa, sus hijos. Ese es su primer equipo. Luego tiene que hacer equipo con alguien, con una iglesia tan hermosa como esta. Haga equipo. Los pastores necesitan equipo. Usted necesita equipo. Nosotros hemos podido llegar, Policía Celestial, a ser 17,000 y tantas gentes, a tener reconocimiento en otros países, a tener muchas cosas. Tenemos muchos amigos ministeriales que Dios nos usa por todos lados. Los muchachos de Miel San Marcos son amigos nuestros completamente. Nos mandamos mensajes, bromeamos con ellos. Pero ¿sabe cómo hemos logrado todo eso? Porque tenemos un equipo. Hacemos equipo. Usted no puede andar solo por la vida. Usted tiene que hacer equipo. Por eso Dios, la primera vez que dice no es bueno, es que el hombre esté solo. Porque usted fue creado para hacer equipo. Haga equipo. Punto número 4. Le dice, vamos ahora al Jordán. Y fíjense, esto es bien interesante. Regrésale un versículo, por favor, hija. Le dice, fíjense lo que Eliseo les dice. En el verso 2, ¿qué les contesta Eliseo? Dijo, ahí al final. Quiere decir que ellos le dicen, vamos al Jordán. Y Eliseo les dice, vayan, tienen mi bendición. Eso les dijo, andad. Pero miren lo que pasa enseguidita. 100 de ellos se juntaron. Avánzale. ¿Qué dice? ¿Y dijo quién? Y dijo uno solo. Le dijo, a ver, Eliseo, no, estos cuates no se dan cuenta de lo que está pasando aquí, dice, los que vienen conmigo. No queremos la bendición, queremos al bendecidor. Queremos que estés con nosotros. Le dice, te rogamos que vengas con tus siervos. Diga conmigo, presencia. Fundamental para que usted y yo podamos caminar de bendición en bendición, de victoria en victoria, la presencia de Dios. Eliseo era el representante de Dios en ese tiempo, era quien representaba la presencia, y él les da la bendición, pero uno de ellos se pone vivo, uno solo, y dice, no queremos la bendición nada más, queremos que tú estés con nosotros, queremos al bendecidor. Hay un montón de gente que viene a las iglesias buscando solo la bendición, pero no quiere llevarse al bendecidor. Ya se volvió a apagar el micrófono. No, estoy diciendo jugando porque se quedan callados. Me van a dejar solo. Usted necesita llevarse al bendecidor, pero mire qué interesante. Uno solo fue el que dijo. ¿Sabe qué es lo que necesita para que llegue la bendición a una casa? ¿Sabe qué es lo que necesita para que llegue la bendición a unas generaciones y generaciones? ¿Sabe qué es lo que necesita para que llegue la bendición a un gobierno? Un solo hombre o una mujer que diga, aquí va a reinar el Señor Jesús. A partir de ahora, esta será la casa de Dios. Solo necesitamos a uno solo. No se necesita más. Y con eso Dios comienza. A lo mejor nadie ora por los alimentos en tu casa. Con uno solo que comience. Familia, a partir de hoy comenzaremos a orar ¿Y te volviste loco o qué? ¿Para qué fuiste a honrar a los valientes? A partir de ahora Jesucristo será el Señor de esta casa. Ya no voy a ser yo, va a ser Jesús. Y comienzan las cosas a cambiar. Dijo el joven que estaba aquí dirigiendo la alabanza, dijo, este es el lugar de las segundas oportunidades. El reino es el lugar de las segundas, terceras y cuartas oportunidades. Así es. Nunca es tarde para que uno solo se levante y diga, a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Y este es para lo que tú veniste en esta tarde. Ya estoy terminando. Tú veniste para escuchar este punto. Dice la Biblia, fíjese los efectos especiales que vamos a meter. Dice la Biblia
que llegaron al Jordán. Vean lo que yo tengo que hacer para enseñarle Biblia. Mire, no debería hacer eso. Llegaron al Jordán y estaban cortando la madera, y de pronto uno estaba dando hachazos a un árbol. Vean nomás qué buenos efectos. Finta. Y entonces de pronto ¡fum!, se le cayó el hacha y gritó: ¡ah! Era prestada. El varón de Dios le preguntó: ¿dónde cayó? Le digo: ahí. Le mostró el lugar, porque se le cayó en el agua, en el río Jordán. Y dice que el hombre corta un palo, lo echa y hace que flote el hierro. ¿Cuántos saben que el fierro no flota? Y menos el de ese tiempo, porque era fierro duro, era hierro duro. Muchos de ustedes tenían una autoridad divina. Muchos de ustedes tenían una visión, o tienen un equipo. Muchos de ustedes tienen la presencia de Dios. Pero llega el momento en el que están dando hachazos. Y de repente se les cansan las manos y se les cae el hacha. O dan un hachazo mal dado y se cae el hacha. Y dicen: para mí no era el matrimonio. Eso no era para mí. Ese negocio no era de Dios. A lo mejor yo no tenía que servir en la alabanza. A lo mejor yo no tenía que ser ujier, yo no tenía que ser líder. Y sueltan el hacha. Yo vine a decirle desde 1000 kilómetros de distancia: vas a recoger el hacha. La vas a recoger. Vas a volver a dar hachazos. ¿Dónde la dejaste? Hay algunos de ustedes, yo no sé cuál ha sido su hacha, pero hay algunos de ustedes que estaban orando por algo, estaban orando por un familiar, y en vez de que vieran que mejoraba ese familiar, cada vez empeoraba. No, este ya está peor, no, ya mejor lo dejo. Y dejaron de orar. Y esos eran sus hachazos que estaban dando. La oración era su mejor hachazo. Y de pronto lo soltaron. Hoy Dios le pregunta: ¿dónde soltaste el hacha? Hay algunos de ustedes que querían estudiar una carrera y dijeron: yo voy a ser ingeniero y voy a hacer esto, y terminaron la prepa. Yo siempre le digo esto, y llegaron a la universidad, y de pronto se toparon con una materia que tiene nombre como de demonio: cálculo diferencial. No, la escuela no era para mí. Y soltaron el hacha. Dicen: era prestado, era un sueño prestado. Si Dios lo había puesto en tus manos, es porque era para ti. ¿Y sabes algo? El fierro no flota, ¿verdad? Dice que se cayó ahí. Yo tenía el sueño de ser un policía que marcara en México. Yo quería ser un policía que marcara una diferencia. Y de pronto solté el hacha. Pero un día me encontré con la caja y me acordé que había soltado el hacha. Y entonces le puse policía celestial y recogí el hacha y seguí dando hachazos. ¡Pum! Y con cada hachazo los brazos se fortalecen más. Y llega el momento en el que el árbol se cae. Aquí hay gente que Dios va a comenzar a fortalecer de tal manera que se van a sorprender cuando el árbol se ponga enfrente queriendo obstaculizar. El hachazo que des va a ser tan certero que nada te va a poder parar. Dele un aplauso fuerte a Dios. Termino con esto. Dice la Biblia que el profeta, el hombre de Dios, le preguntó: ¿dónde lo dejaste? Corta él un palo. El palo es de madera, y con la madera hace flotar el hierro. Lo que era imposible que sucediera fue posible con una madera. Yo no sé si sepa dónde Jesús murió, pero lo que era imposible que sucediera fue posible con lo que pasó en el madero. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojos. Hay gente que hoy va a recoger el hacha, eso es seguro. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos.
Yo no sé cuál sea el hacha, pero hay gente que dejó de creer. Hay gente que dejó de confiar. Hay gente que dijo: yo ya prefiero quedarme solo. Yo ya prefiero quedarme sola porque siempre me lastiman. Siempre es lo mismo. Siempre se burlan. Siempre pasa. Hoy va a ser diferente. Hoy Dios te dice: recoge el hacha. Sigue creyendo por tu familia. No dejes de creer. Cierre sus ojos un momento. Yo quiero hacer primero, voy a hacer 2 llamados. Ahí mismo en su lugar los 2. Pero el primer llamado tiene que ver con dónde tú y yo pasaremos la eternidad. Este llamado tiene que ver con lo que a mí me dijeron un día en una celda: el día que tú quieras confesar a Jesús, lo puedes hacer. Y yo quiero preguntar si hay alguien aquí que diga: yo quiero confesar a Jesús como mi Señor y Salvador. Levante su mano y solo yo lo voy a ver. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bajen su mano. Dios te bendiga. Yo quiero que junto con la iglesia podamos decir esto bien fuerte: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Necesito tu perdón. Hoy me arrepiento y hoy te abro mi corazón. Hoy te acepto como mi suficiente y único Salvador. Hoy confieso con mi boca que tú, Jesús, eres mi Señor. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Gracias, Jesús, por las bendiciones que están por venir a mi vida y a mi familia. Amén. Amén. Vamos a hacer algo más. Siéntese con sus ojos cerrados, porque hoy vamos a abrir un altar en cada lugar. Cierre sus ojos. Y cuando yo cuente 3, porque esto ya no es para todos. Hay algunos que hoy recogen el hacha y hay algunos que dicen: yo ni le he soltado. Pero hay algunos que sí. Que hoy Dios los está llamando a seguir dando hachazos. Que hoy Dios los está llamando a seguir peleando la batalla. Cuando yo cuente 3, usted se pone de pie en su lugar y extiende sus manos para recibir su hacha, para recoger su hacha. Extienda sus manos así al frente cuando cuente 3. Y yo no sé cuál sea, pero Dios le va a hablar a usted en lo personal. 1. Y Dios va a comenzar a hacer algo ahí mientras adoramos al Señor. 2. Hay hachas que hoy se levantan y yo cuando diga 3 diga: este es el día que vuelvo a dar hachazos. 3. Póngase de pie si usted recoge el hacha y empiece a decir: este es el día. Voy a seguir creyendo por mis hijos. Voy a seguir creyendo por mi familia. ¿Sabe? Hay gente que cerró un negocio. Yo no sé quién es, pero hay alguien que cerró un negocio. Este era de comida. Vuélvalo a abrir. Vuelva a dar hachazos con ese negocio. Hay gente que dijo: ya no se va a arreglar mi matrimonio. Se va a arreglar. Vuelva a dar hachazos. Padre, en el nombre de Jesús, siga adorando. Nada que me apasione más. Sopla, Espíritu Santo. Solo ante ti, yo me inclino. Viene lo mejor. Señor, Sigue dando hachazos. Yo quiero orar por los enfermos. Así como está, siga usted adorando. Y yo quiero saber, ahí mismo en su lugar, porque es Dios quien lo va a hacer. No tengo que imponerle manos yo, pero usted lo va a ver y usted después se acerca con los pastores a testificar. Gente con alguna enfermedad, no importa si es cáncer, no importa si es diabetes, si es presión arterial,
si es algo del corazón que le diagnosticaron, si es artritis reumatoide, hoy se va en el nombre poderoso de Jesús. Fuera, es sanado. Toda presión arterial se normaliza. Todo hueso con todo hueso se endereza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda rodilla, todo cartílago, toda columna, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos, desatamos sanidad. Ahora, recibe. Siga adorando, siga adorando. Sano. Arriba. Todo páncreas funciona en perfección, como tú lo diseñaste, Dios. Te normaliza. Dios pone riñones nuevos, Dios pone ojos nuevos, nueva visión. Toda esclerosis se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eres sano ahora. Sana. No más. Toda célula cancerígena se va ahora. En el nombre de Jesús. Yo quiero que haga algo más. Ayúdeme, ya casi estamos terminando. Busque 5 personas, 5 o 6 personas. Salga de su lugar, dele un abrazo y dígale: sigue dando hachazos. Usted le está diciendo: sigue creyendo, sigue caminando, sigue confiando. Mientras seguimos adorando, vamos, sigue dando hachazos. Abrace a alguien y dígale: sigue dando hachazos. Sigue dando hachazos, sigue adorando. Sigue dando hachazos. Sigue dando hachazos. Sigue dando hachazos. Impresionante. Solo ante ti yo me inclino. Sigue dando hachazos. A su lugar, vamos a sellar esta palabra, ¿le parece? Con un grito profético. Cuando yo cuente 3, usted levanta sus manos y grita: voy a seguir adelante. Eso es seguir dando hachazos, ¿sale? Cuando yo cuente 3, usted pega un grito que se abran los cielos en Monclova y seguimos adorando. 1, voy a seguir adelante. 2, 3, voy a seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos recoger el hacha una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso a Dios. Dejo este lugar.
puede encontrar en Facebook como Leonel Guillermo Prieto. Mándeme solicitud, me daría mucho gusto tenerlo como amigo ahí y poder estar en contacto. Seguro vamos a seguir visitando esta casa hermosa pronto. A ver. Muchas gracias, apóstol. Denle un aplauso más fuerte. Yo creo que